Bueno, yo voy a hablar sobre la recirculación de la urea y cómo esta va a aportar a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal. Cuando el riñón quiere producir una orina altamente concentrada, la osmolaridad del medio va a tener un valor de 1200 milimoles por litro. De este valor, un 40 a un 50% va a corresponder a un abundante producto de desecho que va a ser la urea. La urea va a ser excretada en la orina en un porcentaje de 20 a 60%, pero más se va a acercar a los valores del 20%. Y su expresión va a estar determinada por tres factores. Uno va a ser la concentración de la urea en el plasma, lo segundo, la filtración glomerular, y tercero, la reabsorción de la urea en la porción tubular. Cuando ocurre la filtración glomerular, vamos a ver que del 100% de la urea filtrada, un 40 a un 50% de esta va a ser reabsorbida desde el túbulo contorneado proximal hacia el intersticio. Pero aún así vamos a ver que la concentración de la urea va a estar muy elevada. ¿Y esto por qué? Debido a que el túbulo contorneado proximal va a ser muy permeable al agua, que también va a estar presente en este sector. Además que el agua va a ser un producto mucho más difusible que la urea, entonces va a difundir o va a ser absorbido hacia el intersticio con una mayor facilidad y mayor abundancia. Y también va a ser facilitado por la presencia de los canales de aquaporina 1. Esto va a permitir que la concentración de la urea aumente y aumente conforme se va avanzando a la nefrona, hasta que llegamos hacia la porción fina de las ADGL a su porción descendente, donde vamos a ver que aquí la urea también va a estar aumentando y aumentando de su concentración, y esto se va a deber a dos factores. Esta porción de las ADGL va a ser altamente permeable a lo que es el agua. También va a contar con la presencia de los canales de aquaporinas 1. Y la segunda razón es porque vamos a ver que la urea que se va a encontrar en el intersticio medular renal va a ser secretada hacia el interior del asa de Henle. Esta secreción va a ser de tipo pasiva y va a ser facilitada por un canal que se va a llamar el BUD-A2. Este canal va a facilitar la entrada de la urea desde el intersticio medular renal hacia el interior de la asa de Henle, haciendo que aumente la concentración de la urea en este sector y va aumentando conforme se va avanzando, hasta que llegamos a la porción ascendente fina de la asa de Henle. Aquí vamos a ver que va a haber una reducción en la permeabilidad al agua. Esto va a producir o va a permitir que la concentración del agua se eleve, como también la concentración de la urea, que ya por sí está elevada. En este sector también va a ser ligeramente permeable a ciertos iones como lo son el sodio y el cloruro, pero no van a salir en cantidades muy significantes, pero sí lo que se va a notar es el incremento de la concentración del agua y de la urea, hasta que llegamos a la porción gruesa del asa de Henle, donde vamos a ver que aquí se ha perdido totalmente la permeabilidad al agua, pero va a contar con la presencia de un componente muy importante, que va a ser las bombas sodio-potasio ATPase, las cuales van a permitir la reabsorción hacia el intersticio de iones como el sodio, el cloruro y el potasio. La reabsorción de todos estos iones hacia el intersticio va a contribuir a la hiperosmolaridad que va a tener el riñón cuando se quiere producir una orina altamente concentrada. Entonces, como estamos viendo la salida de iones aquí, vamos a ver que la concentración del agua también va a aumentar en este sector, lo cual va a producir que el líquido tubular que se encuentra en este sector sea más diluido, haciendo que su concentración baje a un valor de 140 milimoles por litro. Incluso en la porción inicial del túbulo contorneado distal, vamos a ver que posterior a la salida de todos estos iones, la concentración va a disminuir a 100 milimoles por litro. Pero vamos a ver aquí que todos los procesos que van a ocurrir a partir de este sector van a depender totalmente de la concentración de la hormona antidiurética. Cuando existen altas cantidades de la hormona antidiurética, el túbulo contorneado distal se va a volver muy permeable al agua, permitiendo su salida abundante hacia el intersticio. Y como está permitiendo la salida del agua, vamos a ver que la concentración de la urea va a volver a subir,
renal a través de estos dos canales que han sido activados por la hormona antidiurética. Mientras que la otra cantidad o porcentaje de la urea que no ha sido reabsorbida va a ser la que se va a excretar en la orina en un porcentaje de 20 a 60%. La reabsorción de la urea desde el conducto colector medular interno hacia el intersticio medular renal también va a aportar a la gran hiperosmolaridad que va a existir en el medio cuando el riñón quiere producir una orina altamente concentrada. Pero no solamente va a estar aportando a la hiperosmolaridad del medio. Si volvemos atrás, en esta porción del asa de Henle, vamos a ver que va a haber una secreción de la urea desde el intersticio medular interno medular renal hacia el asa de Henle. La urea que ha sido secretada desde el intersticio va a ser la misma urea que ha sido reabsorbida del conducto colector medular interno. Entonces este va a ser secretado hacia el interior del asa de Henle gracias al A2 y va a volver por el asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector y va a permitir este ciclo durante por mucho tiempo. Este ciclo va a tener un propósito que va a ser el aumento de concentración de la urea y de esta manera se va a poder economizar otros líquidos corporales cuando vemos que hay una ausencia de agua o una gran pérdida de agua. Y todo esto, como hemos visto, va a ser permitido por la hormona antidiurética. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando no haya la hormona antidiurética o está en muy bajas cantidades? Esto tiene dos implicaciones. Una es cuando hay una falta de producción de la hormona y otra es cuando el riñón es incapaz de responder a las acciones de la hormona antidiurética. Y todos estos procesos tienen como resultado una enfermedad que va a ser la diabetes insípida. Hay dos tipos de diabetes insípida. La primera va a ser la que no va a producir una cantidad adecuada de la hormona antidiurética, que va a ser la diabetes insípida central. Como sabemos, la hormona antidiurética se va a crear a nivel del hipotálamo por dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular, y va a ser secretada a nivel de la porción posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Por lo cual, cuando existe alguna lesión craneal o incluso puede ser congénito, cuando hay alguna alteración de ese modo, vamos a ver que no va a haber una buena producción de la hormona antidiurética, por lo cual el túbulo contorneado distal no va a ser nada permeable al agua, haciendo que la concentración del agua aumente en esta porción. Y como estamos viendo que está aumentando mucho la concentración del agua, se está dando lugar a la formación de una orina muy diluida, lo cual va a permitir una deshidratación en el paciente aproximadamente de unos 15 litros al día, cuando lo normal es que el paciente excrete 1,5 litros al día de orina, por lo cual esto puede producir una grave deshidratación en el paciente. La diabetes insípida de tipo central puede ser tratada mediante la desmopresina, que también se le dice que es un análogo a la hormona antidiurética. Mientras que el otro tipo de diabetes insípida va a ser la diabetes insípida de tipo nefrógeno, que va a ser cuando el riñón va a ser incapaz de responder a las acciones de la hormona antidiurética. Esto se debe más que todo a alteraciones o lesiones en esta parte de la nefrona, lo cual va a evitar que también esta porción del túbulo contorneado distal sea impermeable al agua, se concentre el agua en este sector, se forme una orina altamente diluida y también va a estar altamente concentrada en urea. Y como el agua es un producto de desecho, va a producir tal vez una acidosis. La diabetes insípida de tipo nefrógeno puede ser causada también por la aplicación de distintos fármacos, como son los que son altos en litio, o también las tetraciclinas, que también pueden ser utilizadas como antibióticos. Vamos a ver que la diferencia entre estos dos es que, se les puede distinguir uno de otro cuando 2 horas posterior a la aplicación de la desmopresina haya una falta de disminución del volumen de orina y un aumento de la osmolaridad de la orina. Cuando se ve esto, significa que estamos hablando de una diabetes insípida de tipo nefrógeno. Pero si las 2 horas después de haber sido aplicada la desmopresina está funcionando